Es el libro del profeta Habacuc, que le decía hace unos momentos que fue la lección del viernes, y siempre que estudio estos temas que estamos viendo, hay algún versículo que me llama la atención, varios versículos, pero esta mañana he sentido del Señor predicar acerca de Habacuc 2:4, un versículo muy conocido. Y vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor, hermanos, y para también orar al Señor por su mensaje, por su palabra, y para pedirle al Señor que Él disponga nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida, para que al escuchar su palabra como una semilla caiga en nuestra vida, en nuestro corazón, como cuando una semilla cae en una tierra fértil. Que así sea nuestra vida a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Le digo que es un versículo muy conocido y muy mencionado a través de la palabra del Señor, a través de la Biblia, cuando el profeta Habacuc dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Vamos a leerlo una vez más. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Vamos a orar al Señor. Te adoramos, te bendecimos una vez más, Señor, por tu presencia en este lugar, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, podemos experimentar, podemos sentir. Te pido, Señor, que tú bendigas este mensaje de tu palabra, que lo bendigas y lo prosperes en cada vida y en cada corazón que escucha este mensaje aquí en este lugar o a través del internet, Padre, para que tú seas glorificado y esta palabra tuya, Señor, venga a hablar a esa vida necesitada, a tratar con esa alma, Señor, que tú sabes lo que está pasando en su vida, en su corazón, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor, en nuestras vidas y en sus vidas. En el nombre de Jesús yo te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén, amén. Gloria. Puede sentarse, hermano. Mire, yo le quiero hablar de esa fe que se menciona aquí en este versículo 4 del libro de Habacuc, capítulo 2. Una fe que permanece, una fe que persevera. Alguien dijo o los comentaristas piensan que este es uno de los versículos más importantes del Antiguo Testamento, así como muchos mencionan a Juan 3:16 y algunos otros versículos que son importantes, clave en el Evangelio, ¿verdad? En la predicación de la palabra del Señor. Y de hecho es un versículo que es mencionado a través de las Escrituras. El apóstol Pablo constantemente lo menciona en la mayoría de sus cartas. Es un versículo que leíamos el viernes en el estudio de la palabra del Señor. Los que estuvimos aquí el viernes, se recuerdan. Y es un versículo que hace muchos años atrás, es más, no recuerdo cuánto tiempo hace que yo no había predicado de él, pero que cuando leyendo la palabra del Señor, yo aquí lo tengo subrayado, esa expresión: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, porque esas palabras explican muchas preguntas que podamos hacernos acerca de la justicia, muchas preguntas que podamos hacernos acerca de la maldad del hombre, de lo que vemos a nuestro alrededor, de lo que sucede. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Este versículo también presenta un contraste, algo opuesto: alguien que no es recto en su proceder, en sus pensamientos, en sus acciones, en su alma, en su manera de ser, en su manera de vivir. Pero luego también presenta a alguien que su corazón, su alma, sus emociones, sus pensamientos son rectos, son justos, como Dios, que es un Dios justo. Se menciona una alma torcida, un corazón torcido, una alma que no es recta, dice el profeta Habacuc, y un alma recta o un corazón recto. Uno
Una actitud lleva a la muerte, otro a la vida. Una actitud lleva a una vida alejada de Dios, otro a una vida cerca de Dios. Estoy hablando de contrastes. Uno lleva al castigo, al sufrimiento, a la condenación. Otro lleva a una vida eterna. Veamos lo que podemos aprender de este versículo, hermanos, de la vida en los cuales, o de los tiempos en los cuales vivió el profeta Habacuc, porque habla de un orgulloso cuya alma no es recta, ¿verdad? Ahora esa palabra cuya alma no es recta se enorgullece. Los que conocen hebreo, que yo no conozco hebreo, pero leo los comentaristas que sí conocen hebreo, y dicen que esa expresión, y de hecho hay unas traducciones que en vez de decir se enorgullece, dice se infla, se hincha. Decimos en nuestro lenguaje se pavorrea, ¿verdad? Si han escuchado, es como un pavo que se infla. Dice que así es aquel cuyo corazón, cuya alma no es recta, no es justa, quiere aparentar lo que no es, quiere aparentar ser más grande de lo que en realidad se es. Y cuando estaba estudiando yo este versículo, usted sabe, uno viaja constantemente y claro, siempre uno quiere llevar la maleta más pequeña posible, una por comodidad y otra para que no le cobren, ¿verdad? Y la bajen ahí y tenga que pagar $30 o $40, no sé. Pero siempre uno busca, pues usted sabe, sale de viaje, dobla su ropa, sus camisas, todos sus pantalones, bien acomodaditos, bien dobladitos, y todo cabe muy bien en la maleta. Todo está en orden, todo está recto. Luego anda uno allá en el viaje donde uno va. Y empieza uno a cambiarse y la ropa sucia ya no la dobla uno dobladita, ya nomás la avienta así al montón, ¿verdad? Y en bolsas empieza. Y cuando uno quiere guardar la ropa en la maleta, uno se da cuenta que ya no cabe en la maleta, o que la maleta ya en vez de estar llenita ya va infladita, va hinchada, va esponjada. Y dice la palabra del Señor que así es la vida del hombre. Cuando el hombre vive una vida recta, se ve bien, se ve orden. Pero cuando se hincha, cuando no hay rectitud, cuando no hay orden, aquello, aunque antes debiera de haber cabido, ahora ya no cabe, ya, algo no está bien, vaya, en esa maleta o en esa vida. Entonces así es el orgulloso. Y cuando hablamos del orgullo, correctamente decimos, y la palabra del Señor lo afirma, que el orgullo, hermanos, es pecado. Pero no solamente el orgullo es pecado, sino que el orgullo es la fuente de todo pecado. Porque es el orgullo el que lleva al hombre a oprimir al débil. Es el orgullo el que lleva al hombre a ejercer violencia contra su prójimo. Es el orgullo el que lleva al hombre a codiciar lo que aquel tiene porque él lo quiere tener, o simplemente porque no quiere que él lo tenga, y el orgulloso sí, porque quiere enorgullecerse de lo que tiene, pero cuando alguien más tiene lo mismo ya no lo puede hacer. Entonces es el orgullo lo que le lleva a quererle quitar a aquel que tiene lo que le pertenece. Cuando el profeta Habacuc escribió estas palabras, el profeta Habacuc, como estos profetas que hemos estado estudiando, vivieron en los tiempos antes de que Israel fuese llevado cautivo y que Judá fuese llevado cautivo a Babilonia. ¿Por qué fueron llevados cautivos? El profeta veía la injusticia. El profeta veía que el rico se aprovechaba del pobre.
El profeta veía que el poderoso se aprovechaba del débil. El profeta veía que los jueces se compraban con dinero, vendían la justicia. El profeta veía que el pueblo no obedecía los mandamientos de la ley de Dios. Ahora, cuando él ve este cuadro, él no solamente vio la violencia de los caldeos, ¿verdad? Que era el pueblo que Dios usó para traer juicio sobre Israel y sobre Judá. No solamente vio al rey de Babilonia, vio su orgullo, vio su soberbia, vio la opresión que ellos ejercían sobre los pueblos conquistados. Eran pueblos temidos por la maldad, vaya, que hacían sobre otras naciones. Y de hecho, cuando Habacuc ve lo que está haciendo primeramente su pueblo, los hijos de Dios, en Habacuc 1:2, Habacuc le pregunta a Dios y le dice: Señor, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? ¿Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver todo esto? Esta iniquidad, esta molestia, esta destrucción. Dice: la violencia está delante de mí y pleito y contienda siempre hay, que estoy siendo testigo. Dice: la ley es debilitada, tu ley es debilitada. El juicio no es recto, dice, no sale según la verdad. Se le da la razón al mentiroso, se le da la razón al impío, se le da la razón al malvado. Dice: por cuanto el impío asedia al justo y sale torcida la justicia. Y él estaba preguntando a Dios básicamente por qué Dios no hacía algo para traer juicio o para corregir todos esos pecados del pueblo. Y cuando seguimos leyendo el libro de Habacuc, Dios le dice, y Dios ve, Dios le dice a Habacuc, le dice: Habacuc, yo traigo juicio sobre Israel, yo traigo juicio sobre Judea. Voy a usar a los caldeos, a los babilonios, para que vengan y saqueen y se lleven cautivo al pueblo y saqueen Jerusalén y saqueen el templo y destruyan el templo, y van a ser juzgados por su pecado, por su injusticia. Y cuando Habacuc ve eso, esa visión, él se hace otra pregunta. Dice: pero Señor, ¿los caldeos también son malos? ¿Los caldeos también son perversos? ¿Son idólatras? ¿Son borrachos? ¿Son injustos? ¿Oprimen al débil? ¿Hacen lo mismo que está haciendo el pueblo? ¿Por qué los vas a usar a ellos para castigar a tu pueblo? Y Dios le dice a Habacuc, si usted sigue leyendo más adelante, Dios le dice a Habacuc: también sobre los caldeos yo traigo juicio. Porque Dios es un Dios justo, hermanos. Nunca se nos olvide que Dios es un Dios justo. Ama la justicia. No tiene por inocente al culpable. Aunque aparentemente veamos que el impío se sale con la suya, al final, como dice allá uno de los salmos que veíamos el viernes, al final Dios trae juicio. Y en el versículo, en el capítulo 2 más adelante, Dios le dice: también sobre los caldeos traigo juicio, también sobre su rey traigo juicio. Y en esa visión que Dios le da a Habacuc, podemos ver las consecuencias del orgullo, los resultados del orgullo. Le decía, no solamente es pecado, pero es la fuente de todo pecado, de toda maldad. Porque aunque Habacuc tuvo una visión de lo que venía sobre los caldeos, ¿sabe quién tuvo una visión aún más clara de lo que venía sobre los caldeos? Fue el profeta Isaías. Porque
Habacuc habla del pueblo que se enorgullece, que conquista otras naciones y que toma lo que no es suyo y se engrandece y dice: va a venir tu juicio y lo que tú hiciste te lo van a hacer a ti también, porque Dios es un Dios justo. Y como tú obraste, así van a obrar contigo, porque Dios es un Dios justo. Pero Isaías, él hasta ve el rostro del rey, quizás hasta ve el nombre del rey. Y si nos vamos a Isaías 14, Isaías ve lo mismo que vio Habacuc, pero Isaías lo ve de esta manera. Primero, fíjese, el título del capítulo 14 de Isaías es Escarnio contra el rey de Babilonia. Escarnio contra el rey de los caldeos. Advertencia, juicio viene para el rey de Babilonia. Y Isaías dice, porque Jehová Dios, aunque traiga juicio sobre su pueblo, sobre Jacob, dice: Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel. Y aunque fueron exiliados, lo hará reposar en su tierra. Y hasta se van a unir otros a ellos y se juntarán a la familia de Jacob, y se unirán extranjeros. Y lo que Isaías está diciendo: vio el juicio, vio el castigo, vio la restauración también. Pero Isaías dice: en cuanto al rey de Babilonia, en cuanto a los caldeos, en el versículo 4, Isaías 14, 4, dice: se dirá este proverbio contra el rey de Babilonia. Lo que Dios le mostró a Habacuc, lo que Dios le mostró a Isaías. Y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Dice, él quería en el versículo 6, él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente. El que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Está hablando del rey de Babilonia, está hablando del imperio de Babilonia, de los caldeos. Dice: los montes se regocijaron cuando pereciste. Pero luego en el versículo 9 dice: hasta el mismo infierno se espantó cuando llegaste tú, porque vieron entrar a ese hombre poderoso, a ese rey poderoso, a esa nación poderosa. Dice, y en el versículo 10 dice: todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Y el versículo 11 de Isaías dice: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, tus fiestas, tu risa. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Le está hablando al juicio que vendría sobre el rey de Babilonia. Muchos identifican este pasaje porque habla de la soberbia, habla del orgullo, habla del origen del pecado, y lo identifican con la caída de Lucifer, porque era un ángel delante de la presencia de Dios, el diablo. Pero se halló orgullo en su corazón, se halló maldad en su corazón. Y si usted sigue leyendo, usted va a encontrar: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Quiso ser como Dios. Pero es una profecía, ¿verdad? Dirigida contra el rey de Babilonia. Pero también se cree que explica esta profecía
el origen de Satanás, o la caída de Satanás, mejor dicho. Porque el orgullo te aleja de la presencia de Dios. Dice Habacuc: he aquí cuya el alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Imaginémonos lo recto, lo justo, lo derecho, decimos nosotros. Y podemos imaginarnos a Dios como una línea recta. Haz de cuenta que Dios es una línea recta. Y si usted y yo queremos estar cerca de la presencia de Dios todo tiempo, todo el día, toda noche, en todo momento, tenemos que vivir una vida recta. Porque el momento que esa línea se curve, se doble, nos alejamos de la presencia de Dios. Nos alejamos de la presencia de Dios. Si se van a estar riendo, sálganse las dos. Tú y tú, si se van a estar riendo, sálganse. No las quiero ver riendo ahí. ¿Ok? Dos líneas rectas para estar cerca de la presencia de Dios. Dice: he aquí cuya alma no es recta. Es una línea curveada. Es una línea que se curvea. Y no se curvea para acercarse a Dios. Se curvea para alejarse de Dios. Por eso dice: he aquí cuya el alma no es recta, se enorgullece. El orgulloso, su vida no es recta, no es derecha, está torcida. Se tuerce no para acercarse a Dios, para alejarse de Dios. Aleluya. Consecuencias del orgullo. Consecuencias del orgullo. No solamente habla del orgulloso, habla también del justo que por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Habla de un hombre recto, habla de un hombre justo, habla de una vida recta y habla de una fe que da vida. ¿Qué fue lo que vio Habacuc cuando escribió estas palabras? De un hombre recto, de un hombre justo. Pudiéramos pensar que estaba hablando de la fe, de la salvación, de aquellos que habrían de creer en Jesucristo. Pero yo más bien creo, eso es lo que yo creo, de lo que Habacuc vio, hermanos, cuando él escribe: el justo por la fe vivirá. Él escribió no porque vio las multitudes de aquellos que serían salvos por fe, como usted y yo sabemos y creemos, pero él vio a los hombres justos de su tiempo, que así como Habacuc veían la maldad, veían el pecado, veían la inmoralidad, veían la injusticia y sabían que estaba mal, porque sabían que Dios es un Dios justo y un Dios recto. Y esos hombres justos veían lo que estaba sucediendo y luego escuchaban las palabras de los profetas que les decían: viene juicio sobre Israel, viene juicio sobre Judá. Y esos hombres justos, esos hombres justos veían el pecado del pueblo, conocían la ley de Dios, conocían quién es Dios, y escuchaban que venía juicio sobre Israel, sobre Judá. ¿Y sabe lo que hacían?
porque creían, agarraban sus familias, agarraban a sus hijos y decían: vámonos de aquí, porque viene juicio sobre Judá, sobre Israel. Y Habacuc veía a esas familias, a esos hombres justos, huyendo, salvando sus vidas, porque habían creído el mensaje de los profetas de Dios. He aquí aquel cuya alma es justa, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aleluya. Habían creído y huyeron para salvar sus vidas, para salvar su familia, porque creyeron en la justicia de Dios. Y antes de que llegase la muerte y antes de que llegara la destrucción, agarraban a sus familias, agarraban sus pertenencias y decían: vámonos de aquí, porque viene juicio. ¿Quién dice? Lo dice el profeta Habacuc, lo dice el profeta Joel, lo dice el profeta Abdías, y todos los profetas así lo dicen. Pero también sabemos que estas palabras tienen una aplicación espiritual. Porque Pablo menciona más adelante en la mayoría de sus cartas, especialmente en Romanos, menciona que no hay justo ni aun uno. Pero más adelante ahí mismo también menciona una fe. Vámonos a Romanos capítulo 3. Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aun uno. ¿Cómo pues entonces, pastor, podemos vivir una vida justa delante de Dios? En el versículo 20 dice: bueno, por las obras de la ley ninguno puede ser justificado. Dice: pero hay una justicia de Dios o una justificación de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo. Romanos 3:22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. ¿En quién? En Él. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Aleluya. Dios no hace diferencia, excepción de personas. Ahí se menciona la fe. Ahora, le dije que iba a predicar corto, porque cuando Pablo menciona la fe, cuando Habacuc menciona la fe, ¿de qué fe está hablando Pablo? ¿De qué fe está hablando el profeta Habacuc? Está hablando, hermanos, de una fe que no es un sentimiento. Yo no creo en Dios porque yo siento creer en Dios. Yo no tengo porque yo siento. No, la fe es una decisión. Es una decisión de la mente, es una decisión del alma y del espíritu, una convicción del alma y del espíritu. Por eso Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Los justos en los tiempos de Habacuc creyeron el mensaje de los profetas, aunque no veían el juicio. Habacuc sí vio el juicio de Dios, él lo vio en visión, él vio claramente. Pero los que creyeron el mensaje de los profetas, ellos creyeron porque oyeron el mensaje y decidieron creer sabiendo quién es Dios, sabiendo que Dios es un Dios justo. Porque la fe no es un sentimiento, sino que ellos decidieron creer el mensaje de los profetas y vivieron. Así como usted y yo hemos sido justificados porque creímos el mensaje del evangelio y tenemos vida eterna. Usted decidió creer en Dios, usted decidió aceptar a Cristo. Una decisión. Dice el corito: he decidido seguir a Cristo. Es una decisión que tomamos cuando creímos. No solamente la fe
es una decisión. Pero la fe, hermanos, es una fe que permanece. No solamente creímos una vez y tenemos fe y ya. Creímos, nos entregamos a Cristo, tuve fe para ser salvo y ya. No, es una fe que permanece. Por eso en Apocalipsis 2:10 se menciona esa fe. Sé fiel hasta la muerte, toda tu vida. Es el mensaje de la iglesia a Esmirna. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Porque la fe que da vida es una fe no solamente que uno decide aceptar y creer y empezar a vivir la vida cristiana, pero es una fe que permanece hasta el fin de nuestros días, hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El mismo Jesucristo también la menciona en Mateo 24:13. Antes del Mateo 24:13 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Habla de una fe que permanece. Pastor, yo acepté a Cristo como mi Salvador. Yo creí. Ok. Gloria a Dios porque creíste. Pero mi pregunta es, ¿estás perseverando en la fe? Pastor, a mí me presentaron de niño en la iglesia. Gloria a Dios porque tus padres tuvieron esa bendición. Muchos no tuvieron esa bendición porque sus padres no creían. Pero tus padres creyeron, te presentaron en la iglesia. Has perseverado en la enseñanza de tus padres. Pastor, yo me bauticé. Gloria a Dios porque te bautizaste. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero la pregunta es, ¿has perseverado en la fe? ¿Has sido fiel? ¿Vas a ser fiel hasta la muerte? ¿Vas a perseverar hasta el fin? Porque la fe de la cual habla Habacuc y la fe de la cual habla Pablo es una fe que permanece. Y finalmente, la fe que da vida es una fe que no depende de las circunstancias que nos rodean. Una fe que no depende de las circunstancias que nos rodean. El pueblo en los tiempos de Habacuc veía la injusticia como en nuestros tiempos. El pueblo de Habacuc veía la violencia como en nuestros tiempos. El pueblo en los tiempos de Habacuc veía al fuerte oprimiendo al débil, como en nuestros tiempos también. Veían la tragedia alrededor y los justos no se desanimaban por eso, seguían confiando en Dios. Es una fe que no depende de las circunstancias que te rodean. Es más, cuando usted y yo leemos el último capítulo del libro de Habacuc, nos encontramos que no solamente él seguía confiando en Dios a pesar de las circunstancias que veía. Dice que él tenía esa fe que le permitía gozarse en Dios, aún y cuando veía la tragedia, aún y cuando veía la violencia, la injusticia.
Porque ese último capítulo del libro de Habacuc en el versículo 16, fíjese primero cómo se sintió Habacuc cuando Dios le dio una visión de todo lo que venía sobre el pueblo. En Habacuc 3:16 dice: cuando oí lo que Dios me dijo, dice, se conmovieron mis entrañas, temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Está hablando de lo que él experimentó físicamente, vaya. Sus entrañas conmovidas. Pero es que temblando sus labios, no podía hablar. Mis huesos, dice, todo, dice, se sintió mal, vaya. Se sintió mal. Pero fíjese la fe que permanece, la fe que no depende de las circunstancias, la fe que él decide poner en Dios. Cuando dice estas palabras del versículo 17, Señor, y él vio todo lo que él habla en el versículo 17, 18, dice, aunque la higuera no florezca, porque Dios ya les había dicho que sus cultivos se iban a echar a perder, que no iba a haber agua, que no iba a haber alimento. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides, las uvas, las vides, se iban a echar a perder. No iba a haber, vaya. Aunque falte el producto del olivo, la higuera, las uvas, los olivos, que eran indispensables para la economía, para la alimentación del pueblo, aunque las labores, los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, se van a morir, no hay agua. Se van a morir, no hay alimento, no hay zacate, no va a haber ovejas, no va a haber vacas en los corrales, no va a haber leche, no va a haber carne, no va a haber alimentación. Pero la fe que permanece, la fe que da vida, dice, con todo eso, dice Habacuc, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Póngase de pie en esta mañana. Porque Habacuc seguía confiando en Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que él veía. ¿Qué quiere decir esto? Que su fe, que su gozo, que su alegría no dependían de la abundancia de alimento, no dependía de que hubiera riquezas, no dependía de que hubiera cultivos, de que hubiera ovejas, de que hubiera ganado. Su fe dependía de que la presencia de Dios estuviera en su vida. Cuando él dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, aleluya. Yo sé que no va a haber alimento, yo sé que no va a haber uvas, que no va a haber cultivos, que no va a haber ganado, que no va a haber ovejas, pero yo sé que en esos momentos la presencia de Dios me va a dar fortaleza, me va a dar vida. Y eso es, aleluya, la fe que permanece, la fe del justo, del Hijo de Dios, de la hija de Dios, que por su fe vivirá.
mas el justo por la fe vivirá. Y cuando hablamos de ser justos, el apóstol Pablo en la mayoría de sus epístolas nos habla precisamente de esa justificación que recibimos por medio de la fe. Cuando dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y dice, ¿por quién tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes? Aleluya. Dice, y no solo esto, sino que también esa gracia en la cual estamos firmes, dice, nos hace gloriarnos en las tribulaciones. Aleluya. Porque la tribulación produce paciencia. Gloria al Señor. Y antes de despedirnos y antes de orar, mi pregunta para cada uno de los que aquí estamos es: ¿cómo es tu fe? O mejor dicho, o mejor pregunta, ¿cómo está tu corazón y tu vida delante de Dios? ¿Eres de los que se enorgullecen o de los que viven una vida recta que honra a Dios? ¿Eres de los que se esponjan, como dice el original hebreo, que lleva al orgullo, que llega a la vanidad, que lleva a una vida alejada de Dios? ¿O eres de aquellos que a pesar de lo que venga, aleluya, a tu vida, como Habacuc, decide poner su fe y su confianza en Dios? Porque se dieron cuenta que al final Dios iba a traer justicia sobre el malvado, sobre el opresor, sobre el orgulloso, e iba a dar vida eterna, y da vida eterna a aquellos que quieren, que deciden recibir esa justificación por medio de la fe. No solamente un día, pero todos los días de nuestra vida. Cierra tus ojos en esta mañana. Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor, la cual es bendita. No es el hombre quien habla, es tu palabra que habla a mi vida y al corazón de tu pueblo, de tus hijos, Señor. Para advertencia, pero también, Señor, para restauración, para sanidad. Dice tu palabra: a todo aquel que cree. Todo el mundo orando y así con su rostro inclinado. Yo quiero hacer esta invitación. Aquí hay vidas que yo no conozco sus vidas. Pero no solamente es un llamado para aquellos que no conozco sus vidas, es un llamado para todos nosotros, una invitación para todos nosotros. Cuando te decía, ¿cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es tu corazón y tu vida delante de Dios? ¿Cómo está tu corazón y tu vida delante de Dios? Estoy hablando a mi vida y estoy hablando a la vida de todos los que aquí estamos. A lo mejor tú eres de los que creíste, pero no estás perseverando. A lo mejor es de los que te bautizaste también. Como muchos me han dicho: pastor, yo creí, yo fui bautizado en tal y tal lugar, en tal y tal iglesia, y tal día, ¿se acuerdan? Pero no has estado perseverando. Y esta mañana tú has escuchado este mensaje. Y este mensaje ha hablado a tu vida.
de nuestra necesidad, a nuestra vida, de nuestra necesidad que tenemos de estar bien con Dios. Y antes de despedirnos, yo quiero hacer una invitación para aquel o aquella persona o aquella vida que sienta en su corazón, porque es voluntario, que sienta en su corazón decir: pastor, yo necesito vivir esa vida de fe que agrada a Dios. Yo creí, yo fui bautizado, bautizada, pero yo quiero permanecer, como dice su palabra, hasta el fin. Y esta mañana, antes de despedirnos, yo quiero hacer una oración por esa vida y ese corazón. Y si tú eres esa vida, todo lo que tienes que hacer es levantar tu mano ahí en tu lugar y decirme: pastor, yo necesito esa oración en mi vida, porque yo quiero permanecer, porque yo quiero seguir adelante, pero necesito saber quién eres, porque yo quiero orar por ti. Queremos orar por ti. Gracias. Ahí uno levantó la mano. ¿Alguien más que quiera levantar la mano? Sí, ahí. Sí, ahí está otra mano levantada. ¿Alguien más? Que no le dé pena. Si yo te amo en Cristo. Yo no tengo necesidad de estar, económicamente hablando, no tengo necesidad de estar en un lugar como este, pero es una carga y un llamado que hay de mí si no lo hago, decía el profeta, que Dios ha puesto en mi corazón, un llamado y una carga por las vidas que no conocen de Dios. Yo quiero que tú seas de esos que permanezcan, que permanezcamos hasta el fin. ¿Quieres entonces hacer ese compromiso con Dios en esta mañana? Hermano, hermana, yo no sé cómo está tu vida también. Entonces, a los que levantaron la mano, yo les voy a pedir que vengamos aquí al frente y vamos a orar juntos a Dios. Y yo voy a orar por ti y los hermanos van a orar por ti también. Y si tú no levantaste la mano, pero tú sientes que necesitas esa oración de fe, te voy a invitar para que vengas. Ven joven, ven hermano, ven hermano. Vamos a orar a Dios, vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdame a permanecer. ¿Lo quieres hacer? Sí, ven hermano, ven, no te dé pena. Quiero orar por ti. Vamos a orar a Dios y vamos a pedir al Señor: ayúdame, Señor, a permanecer. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Venga, hijo, venga, no le dé pena, no le dé pena. Venga, déjeme orar por ti. Devin, ¿quieres que ore por ti esta mañana? Ven, vamos a orar por ti. Es Devin, ¿verdad? Devin. Ven, hijo, vamos a orar por ti. Ven, quiero orar por ti también. Dios te bendiga. Yo sé que has venido, yo sé que tú has recibido, Mario. Yo sé que usted ha recibido y ha creído también. Yo sé que ustedes tienen ese deseo en su corazón, Devin. Gracias por estar aquí. Déjame orar por ti en esta mañana también. Que Dios bendiga tu vida. Te bendiga, ven aquí también. Déjame orar por ti también. Quiero orar por ti también. Aleluya. No sé si hay alguna otra vida por ahí que... Aleluya. Que necesite, que siente en su corazón hacer ese compromiso delante de Dios. En su corazón, sí. Aleluya. Sí, ven, mi hijo, ven. You too. Come over here. God bless you. Sí. Hay alguien que también sufrió un accidente en el trabajo, fue. Y uno está malo. Y un joven de 21 años que se quebró la espalda. Está grave. Vamos a orar al Señor, o sea, que Dios tenga misericordia y haga un milagro. Sí, esas tragedias vienen, esas preguntas vienen. ¿Por qué Dios permite la violencia? Y yo le he dicho, vivimos en un mundo de maldad, en un mundo de pecado. Era lo que veía el pueblo
los profetas en el pueblo de Israel. Era lo que vio Habacuc cuando vio a los ejércitos invadir Judá, invadir Israel. Veía la injusticia, veía la maldad. Pero así como Habacuc dice, bueno, Señor, pero todo eso causa dolor. Ese conmover de las entrañas que él dice, ese debilitar de los huesos. ¿Por qué? Pero vamos a agarrarnos y a pedirle a Dios de esa fe que le llevó al profeta Habacuc decir, Señor, pero no solamente porque hay trabajo te voy a servir, no solamente porque hay salud te voy a servir, no solamente porque hay abundancia te voy a servir, no solamente porque hay alimento te voy a servir. Si viene la escasez, si viene la sequía, si viene la enfermedad, yo te voy a servir también. Yo me voy a gozar en ti. No solamente te voy a servir, me voy a gozar, porque mi gozo no viene de lo material o de lo que este mundo ofrezca. Todo lo que Habacuc menciona, vides, uvas, ganado, son cosas que produce la tierra y que aquí se quedan. Pero el gozo que él habla del corazón, eso no lo produce la tierra, eso lo produce la presencia de Dios en tu vida. Eso lo produce la presencia de Dios en tu vida, la fortaleza de Dios en tu vida. Déjame orar por ti, Señor. Te doy gracias por cada vida, Señor, aquí en este lugar, en este altar. La vida de Rudy, Señor, la vida de Hessler, Señor, la vida de tu hijo Mario, Señor, la vida de tu hijo, Señor, que está aquí en este altar. Te doy gracias por estas vidas, Señor, que tú conoces las pruebas, las luchas, las preguntas, Señor, que en su corazón ellos tengan, Señor. Te pido por la vida de tu hijo, Señor, la petición delante de ti. Te pido por la vida de tu hijo, Señor, que tú les bendigas, que tú les guardes, Señor. Aleluya. Y en esta mañana, aleluya, en este simple acto de fe, de reconocer su necesidad, que tú honres, Señor, esa fe, aleluya, y esa decisión voluntaria, Señor, de querer agradarte no solamente un día, un tiempo, sino todos los días de su vida. Que se cumpla tu promesa, tu palabra. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que podamos ver, Señor, ese fruto, aleluya, de permanecer en la fe, en tu camino, sirviéndote, conociéndote, revelándote a sus vidas, Señor, aleluya. Oh, sí, Padre Santo. Si en algún momento llegara a flaquear la fe, que como los discípulos tuyos podamos clamar, aumentanos la fe, aleluya. Y así tú lo hagas, Señor, en la vida de tus hijos, que tú aumentes la fe, y ellos puedan experimentar ese gozo y esa bendición que el profeta, aleluya, experimentó, aleluya, cuando sentía tu presencia, porque sentía tu presencia. Yo quiero que los que estamos aquí al frente repitamos esta oración y digan conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Yo he creído y he decidido vivir esa vida de fe. Te he recibido en mi corazón y te pido que tú me ayudes a caminar por tu camino sin mirar atrás, sin desmayar. Que tú me ayudes, Señor, a permanecer cada día delante de tu presencia, porque he sido justificado, porque he sido hecho justo delante de ti por medio de la fe en tu Hijo y mi Salvador, Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Amén, amén, amén.
Gloria al Señor. En pastos Gracias. verdes me apasiona.